La entrevista a la carta. Estamos ya en este momento en contacto con Edwin Ortega, capitán de la Armada en servicio pasivo, para hablar acerca de su denuncia en contra del expresidente Rafael Correa. Su carrera militar fue truncada precisamente por esto. Estamos ya en contacto en este momento. Capitán, buenas tardes. Fausto Yepes le saluda. Bienvenido. Un gusto, Fausto. Encantado de estar en su espacio. Ecuatorianos, buenas tardes. Gracias, le escuchamos de este momento. Para poner un poco en contexto, recuérdenos lo que ocurrió para entonces, cuando incluso fue sometido a un proceso disciplinario dentro de la Armada, y esto posteriormente ya decayó en otro tipo de acciones que han truncado su carrera militar. Gracias. Sí, como se lo ha manifestado inclusive en una obra escrita que junto con el coronel Alberto Molina la hemos compartido en los últimos 2 años. Han sido algunos procesos. El hecho, Fausto, es de que, si bien es cierto, no se dio cabida a ninguno de mis reclamos en su momento, todo ha venido de más a menos. Es decir, la justicia se ha visto mermada por las diferentes sentencias de los jueces en los últimos meses, y a la final esto indicaba que mi acción extraordinaria de protección, a pesar de ser admitida en la Corte, luego de que como todo el país conoce, contesté un correo electrónico, a pesar de que no fui el único oficial, el único miembro de las Fuerzas Armadas, sí fui sancionado de una manera drástica que complicaba el futuro en mi carrera militar. Por eso es que no he descansado hasta el día de hoy, en donde al final del camino he logrado tener una sentencia ya de la Corte Constitucional. Estamos hablando de 7 años. En 2016 ocurrió esta... Un poco más, Fausto. ¿Cuántos años? Sí. 2016, 8 Exacto. años, pero en la Corte está el proceso 4 años, desde el 2019. Desde el 2019 en la Corte Constitucional, y en todas las vías administrativas, disciplinarias administrativas y constitucionales, 6-7 años. 6-7 años, exactamente, desde que respondió este correo electrónico. ¿Qué fue lo que para entonces le molestó al expresidente Correa? Porque incluso usted fue, su rostro se lo vio en las sabatinas, y esta respuesta le causó molestia. Bueno, es decir, usted sabe, cuando lo vemos en Twitter a diario, a pesar de que me bloqueó hace algunos años, se desconfiguró plenamente como estadista, como mandatario, cuando empieza a dar órdenes desde las sabatinas, como usted bien lo señala, Fausto. Y esto prácticamente es afectarle no solamente al ser humano como tal, ¿no? Como profesional, como marino, como oficial de la Armada. Es afectarle en lo personal, en su proyecto de vida. Y mire que todo este esfuerzo, todo este sudor, todas estas lágrimas no solo han sido mías, han sido de mis hermanos, de mi madre, de mis hijos, de mi entorno. Y lo que le molestó al señor Correa, el hoy prófugo de la justicia, mire cómo es la vida, lo que le molestó a él es que le contesten los párrafos que él mandaba como cartas a Fuerzas Armadas a través del Ministerio de Defensa, del señor Patiño, del señor Cordero, del señor Ponce, que le pidamos cuentas. ¿Qué pasaba con el ISPA? ¿Por qué la división entre oficiales y tropa? ¿Por qué el cesar a los mandos? Los mandos, recuerde usted, en aquella época no duraban 1 o 2 semanas máximo, y llegó, ¿no? De hecho, a poner a los almirantes y generales de su conveniencia. Esta configuración de los 100 años del correísmo que él pregonaba no podía seguir su plan si no tenían una estrategia de cooptar mandos. Así que como comandante de batallón yo pedí explicaciones al almirante Zarzosa cuando fue a la unidad. Recuerde que también me grabaron un audio, fui a parar a la fiscalía. Y esto ha conllevado a una serie de persecuciones vía redes sociales, vía administrativas, constitucionales. ¿Y quién realmente enciende el fuego en la carga? Es el mismo presidente Correa, porque él empieza a hacer público todo esto. Empieza a dar mi nombre en las sabatinas, a tal punto que él, no conforme con la resolución del primer Consejo de Disciplina, él intercede e interpone una acción de protección. Imagínese, el mismo Estado se quería proteger del Estado, de una persona natural, el mismo Estado, cuando las acciones de protección
eran para las personas, o son supuestamente para las personas como usted o como yo, Fausto. Y usted, básicamente su delito fue disentir con el presidente. Más que disentir, él abre el canal, él rompe el órgano regular. Uh-huh. El correo que él llega a mi correo es como rafael.correa.gov.es y le contesto en los mismos términos como edwinortega01@gmail.com. En ese nivel fue, Fausto. Él no dispuso al general tal o al almirante tal que reúnan a la gente y él dar disposiciones. Ese es el estado de propaganda típico del nazismo, de un fascismo. Comenzaron los correos y por eso es que usted ve a muchos miembros de la tropa que aplauden la actitud del expresidente. Y no es que aplauden de una manera bastante pacífica, por así decirlo, bastante civilizada. ¿Ya usted? Atacan, censuran, insultan. Y ese camino no es el mejor actualmente. Como y a usted, capitán, para rememorar un poco, a usted le dijeron que se atenga a las consecuencias. ¿Cuáles han sido estas consecuencias y qué lecciones le ha traído? No tener trabajo. 7 años. Usted golpea las puertas de los amigos, Fausto, y lo primero que le dicen, por favor, si dejaste de tuitear, si dejaste de postear, si dejaste de ser activista, encantado de la vida, te abrimos las puertas. Y en lo político, en lo público, ¿de qué partido político es? No, soy activista. No fui miembro de las Fuerzas Armadas. No, ahora hago videos, doy mensajes, creo contenidos, agrego valor. De nada funciona. Ese ha sido el peor de los escenarios. Súmele a esto todo el proyecto de vida que cambió para mi madre, para mis hijos, para mis hermanos. De tener una vida normal, hace 7 años, una carrera normal, como usted bien lo señala, por disentir, por contestar un correo. Es por eso que yo tengo fe. ¿Por cuestionar a la majestad presidencial, como se decía en ese momento? Sí, a la investidura del señor presidente. Así fue, Fausto. Capitán Ortega, estamos igual dando seguimiento a lo que ocurre en este caso. Hemos escuchado su versión de lo que ha ocurrido en este caso que lleva 7 años, desde la respuesta a esa carta, las consecuencias que ha tenido en su familia, en su carrera. Pues la Corte Constitucional entonces con esto le ha dado la razón. ¿Y qué le viene? Que los 3 jueces que han sido sorteados acá en el Guayas fallen en concordancia con lo actuado por la Corte Constitucional. Ellos tienen su criterio, ellos tienen su potestad, su autonomía. Confío en que el fallo será apegado a derecho, Fausto. Y luego, esperar el mejor de los escenarios, ¿no? Que todo vuelva a foja cero, que me den mi carrera. Yo era un soldado, comandaba un batallón. ¿Y espera volver a la Armada? Por supuesto, Fausto. Por supuesto, esta lucha es para volver a tener el trabajo que me dignificó, el trabajo que enalteció mi vida y el trabajo por el cual inclusive sin uniforme lo he venido haciendo acá afuera, Fausto. Estaremos dando seguimiento. En otro momento también podremos conversar de uno de los episodios en los cuales usted increpó a uno de los hermanos Alvarado, si no me equivoco, y pues también fue parte de esta disputa, estos enfrentamientos que mantenía con el grupo cercano al expresidente Correa. Sí, así fue, con quien acaba de salir libre, con el señor Alexis Mera, que espero que haya recapacitado y sepa que él atacó a un soldado y que hoy este soldado, ya sin uniforme, aspira a volver a tener la condición en la cual él a través de su pluma destruyó mi carrera. Esa condición quisiera yo que él entienda, que entienda el señor Correa, que entienda toda la revolución ciudadana, que yo lo único que le hacía al país era servirle, y que atacan a personas inocentes, Fausto, y que nosotros, a pesar de no tener poder, hemos dado lo mejor de nosotros para que la verdad, la dignidad y el honor le sean a uno nuevamente enaltecidos como a cualquier ser humano en este país. Gracias, capitán Ortega, por haber estado con nosotros. A sus órdenes, Fausto. Gracias por el espacio. Gracias. Ha sido Edwin Ortega, capitán de la Armada en servicio pasivo, hablando sobre la denuncia en contra del expresidente Rafael Correa. Esta vez la Corte Constitucional ha fallado a su favor. Ortega aspira a regresar a las filas de la Armada. Esto es Notimundo a la Carta.